Muy activo. Bueno, vamos a iniciar ahora la parte de comentarios. Hemos solicitado el apoyo de 3 personajes, bueno, un poco de Sinaloa, y primeramente vamos a solicitarle, a solicitarle, no sé si puedes compartir ahí los comentarios. Entramos en la parte de preguntas y comentarios. Bueno, ahora le vamos a pedir al don Aurelio Lugo Camacho, que es todo un personaje en el Distrito de Riego Estado 10. Lo conocí, de hecho, como presidente ahí del módulo de riego 5.2, el norte de Valle de Angostura. Y bueno, él le ha tocado vivir todo este proceso de transferencia, manejo, con todos sus problemas que ha tenido los distritos de riego, y en particular la operación de módulos de riego. Don Aurelio, pues mucho gusto por aceptar, y nos estamos muy interesados en sus comentarios, cómo ha visto el proceso, el estado, qué problemas ha habido, cómo cree que pudieran. Adelante, don Aurelio. Bien, pues buenos días a todos. Gracias a los expositores, a los ponentes, Manuel, Enrique. Gracias, Waldo, por darnos la oportunidad de participar como comentarista en este tema, en este evento. Primero, bueno, yo creo que en todo existe un pasado, un presente y un futuro. Por ahí lo refería mucho Manuel desde ayer en la prereunión. Y bueno, yo creo que el pasado ha sido muy analizado en esta exposición. El presente, pues, es el que estamos viviendo. Y bueno, tenemos que enfocar todo en función a poner la luz alta hacia lo que corresponde, hacia el futuro, que también lo mencionaba Manuel. Creo que el país es muy diverso, muy dinámico. Tenemos definitivamente un país que tiene de todo. Y en materia de agua, pues cuando tenemos en el sureste de más, a veces por ahí lo decían, en el centro y en el norte tenemos de menos. Hoy en esta ocasión estamos viviendo una situación, pudiéramos decir, sequía moderada, y es cuando uno se acuerda, como aquellos productores de este país de Israel, que primero tiene que haber una necesidad para poder que haya también definitivamente un cambio. Es muy diverso, muy extenso este tema. Yo quisiera mencionar, por ahí se hablaba de un 53% de módulos de riego que pasamos la prueba, y el resto definitivamente, ese 47%, pues está en los estatus, pues que no pasaron esa prueba. Prácticamente estamos hablando de un 50% de los módulos de riego del país que están en diferente condición a ese 50% que no lo está. Es muy diverso esto. El distrito de riego 010 es un distrito emblemático dentro de todos los 84, 85 distritos de riego del país, y en específico los módulos de riego del distrito 10, que son 12 módulos de riego, pues también están en la misma condición de análisis, muy diferente, sí, a los 479 módulos de riego de todo el país. Creo que nosotros, como Sinaloa, es un estado que ya está con esta transferencia del distrito de riego, estos 30 años que hemos vivido, juntos gobierno y usuarios, ya estamos en la antesala preparados para que entremos a ese futuro que mencionamos, a esa necesidad del mayor uso eficiente del agua. Se habla mucho de modernización en sus diferentes componentes, principalmente aquí el entubado de canales para hacer más eficiente el agua. Tenemos también la parte, sí, de la medición de agua que ahorita lo mencionaba Enrique, y definitivamente un programa que nos ha calado y nos ha dolido mucho que se nos haya ido, que es el programa RIGRAD. Gracias, doctor Rendón, por ahí estás, de que tú fuiste uno de los impulsores de este programa. No todos los módulos de riego del país participamos en él, y dentro de los que participamos,
pues no todos le sacamos el mayor provecho posible. Qué lástima que se fue ese programa, un programa que iba en función a una asesoría técnica, a un trazo de riego, sí, definitivamente iba a la nivelación de tierras y finalmente iba a lo que siempre hemos dicho. Lo que no se mide no lo podemos valorar y lo que no se mide va a un desperdicio de agua. Creo que hoy en día estamos de manera globalizada, inmersos en una situación local, estatal, nacional y también mundial, que definitivamente tenemos que estar a la altura de las circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues aquellos módulos de riego y aquellos distritos de riego que ya estén preparados para dar el siguiente paso, pues vamos a tener que dar el siguiente paso y gracias a este tipo de foros, gracias a este tipo de desarrollos de tema como es lo que está haciendo la COMEI, y diríamos, bueno, todo es un engranaje general. Principalmente estamos hablando de voluntades, de decisiones de usuarios, también de decisiones de gobierno. Tenemos que hablar definitivamente de presupuestos, tenemos que hablar de inversiones, tenemos que hablar de financiamiento, y es un engranaje que viene en función a un eslabón que todos formamos parte de ello. La realidad es de que ese pasado nos sirve, ese presente que estamos viviendo y definitivamente ese futuro que tenemos que construir juntos. Por ahí estás también, ingeniero Alfredo Araujo Beltrán. Gracias por ese impulso que le diste al 2007, en ese año, al módulo de riego 5.2 que tú estabas como jefe de distrito. Nos quedamos en el camino de modernizar 31,000 hectáreas y se llamaba una modernización integral. Todo. Lo que es entubado, lo que es nivelación, lo que es medición, uso eficiente. Bueno, participamos en ese Plan Nacional Hídrico 2007-2012, que todo gobierno federal cuando llega, sí hace sus programas. Participamos en aquella ocasión hace 13 años, nos quedamos en el camino. Hemos estado modernizando, entubando a vuelta de rueda. A vuelta de rueda definitivamente nos lleva unos 60, 70, 80 años. Si hubieran quedado los presupuestos peso a peso que hace 3, 4 años teníamos. Se ha bajado más del 50% en ese programa y definitivamente pues vamos a ocupar 100 años entonces en el esquema anterior. Hay mucho que seguir platicando. Yo quisiera dar la oportunidad a los demás comentaristas. Me apasiona y me emociona este tema. Lo traemos en la sangre y ojalá que este sea, sí, realmente el inicio de la plataforma para que realmente empecemos a desarrollar una agenda. Gracias. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a don Aurelio. Hay otro personaje también en el estado de Sinaloa, que pues ha estado involucrado en la parte de módulos de riego, administración de módulos de riego, es el don Luis F. Fernando Velázquez Serrano, es presidente del módulo 4.1 Colacacito, un módulo líder, y también fue el pasado presidente de la Asociación Nacional, estatal de Asociaciones de Usuarios de Riego, productores agrícolas del estado de Sinaloa, URPAES. Pues bienvenido, don Luis Fernando, y adelante con su comentario. Pasamos por ahí, don. Sí, muchas gracias, Waldo. Saludos a todos los panelistas y felicitarte por este tipo de eventos que son enriquecedores sin duda para el conocimiento de nosotros que estamos aquí y que lo están transmitiendo de esta manera que nos pone al alcance de estar al día de todos los conocimientos de personas tan distinguidas como el doctor Manuel, como el ingeniero Manuel Cortijoch, como el doctor Luis Enrique Palacios, ustedes, y desde luego aprovecho para saludar a un buen amigo que ya lo hizo Aurelio. Sinaloa, aparte que es paisano, nos ayudó mucho. Me refiero al doctor Luis Rendón Pimentel, que desde que cuando estuvo en sus funciones nos apoyó mucho para hacer grandes avances en estos módulos. Yo quisiera
También al ingeniero Alfredo Araujo, otro paisano que lo tenemos prestado ahorita por allá, por Coahuila. Ingeniero, qué bueno que estás aquí, que tú tienes mucho conocimiento. Yo les quisiera comentar algo que pues escribí para comentárselos, y desde luego reconociendo toda la información que hoy nos muestran nuestros panelistas, que sin duda es gran de aporte para nosotros. Igualmente a mi amigo Aurelio, que ya hizo sus comentarios. Agradecerte, Aurelio, y saludarte. Yo quiero decirles que a finales de los años 90, México tenía una población de 87 millones de personas. En el presente año, según el INEGI, somos 127 millones de mexicanos. En 30 años, la población ha aumentado en 40 millones de personas que demandan alimentos y servicios, y que afortunadamente en México no hemos padecido desabasto de productos del campo. Los módulos y las unidades de riego en nuestro país hemos cumplido con esta encomienda que se nos entregó al concesionario la operación, conservación y administración de la agricultura hidroagrícola. De acuerdo con datos de la Conagua, el 2018 la productividad del agua en los distritos de riego subió del 1.10 al 1.88 kilogramos por metro cúbico de agua, un incremento del 66% durante la transferencia. La producción agrícola subió de 32 a 49 millones de toneladas de producción agrícola. No se conocen datos antes de la transferencia, pero seguramente es menor debido a que la modernización del campo con sistemas de riego y presurizados inició de manera paralela a finales de los 80s y principios de los 90s, junto con la transferencia. Logros de los distritos de riego. La operación, conservación y administración de la infraestructura por parte de los usuarios ha contribuido a la producción de alimentos en el país sin afectar las cadenas de producción. El incremento del 66% en la productividad del agua y el incremento del 53% en la producción agrícola. En estos años, las transferencias de los módulos de riego hemos pasado por huracanes o ciclones, terremotos, inundaciones, sequías, heladas catastróficas y hasta pandemias como la que actualmente estamos sobrellevando. Y en ningún caso hemos dejado de realizar nuestra principal función, asegurar el servicio de riego a los agricultores de nuestro país y quienes son los que producen los alimentos de cada día de los mexicanos. Para lograrlo, en corresponsabilidad compartida con la Conagua, hemos invertido en la rehabilitación, en la preservación de la infraestructura hidroagrícola concesionada, pagando el 50% del costo de las obras. Además, con las cuotas de riego de nuestros usuarios, realizamos la conservación anual necesaria para que se puedan operar adecuadamente las obras y administramos nuestros recursos económicos, humanos y materiales de la manera más eficiente que podemos, de acuerdo con nuestras posibilidades. Los logros en distritos de riego. La responsabilidad compartida de la administración, los volúmenes sustentables y de agua superficial, el equilibrio del acuífero en los distritos, la dotación y control de volumétrica del agua a nivel punto de control de los módulos de riego, la preservación de la infraestructura hidroagrícola. En los distritos de bombeo, la medición y control del agua en la parcela se ha incrementado, reduciendo incluso derechos y superficies regadas para equilibrar los acuíferos con inversiones del gobierno federal en la modernización de los sistemas de riego. Mediante la realización de nuestros planes de riego a nivel módulo y distrito, nos hemos adaptado a una dinámica de operación con la Conagua, que ha permitido la dotación y control volumétrico a nivel de punto de control en los módulos de riego. Sabemos que existe variabilidad climática, pero nos hemos adaptado y ajustado a nuestras cédulas de cultivo, apretándolos el cinturón para ahorrar agua en todos los niveles, desde los canales hasta la parcela. Lo más importante, la transferencia ha traído mejoras y tranquilidad social al campo. Las principales quejas son por otros motivos, comercialización, apoyo, demandas, etc. Retos en materia hidroagrícola. Actualizar el marco normativo de las organizaciones de usuarios. Sustentabilidad financiera y de funcionamiento de las organizaciones de usuarios. Reforzar la administración de los bienes nacionales a cargo de la Conagua y de los usuarios.
eficacia en la aplicación de las inversiones, fortalecer la innovación sustentable de la irrigación. Principales problemas en materia hidroagrícola: la alteración en la disponibilidad hídrica por cambio climático, la aplicación de las láminas de riego con mayores al requerimiento hídrico de los cultivos son mayores, el deterioro de la infraestructura. Aquí tenemos que ser muy conscientes que por la edad que tiene la infraestructura ya la tenemos muy deteriorada, y el impacto en la infraestructura de riego de drenaje, pues igual todo lo que hemos tenido, y lo comentaba uno de los panelistas, que tenemos algo de conservación diferida, pero también tenemos los problemas de los huracanes, que cada año o cada vez que nos pega un huracán nos vuelve a regresar al principio en materia de drenaje. Con los drenes nos los vuelve a dejar todos asolvados. Es por eso que hay algo por hacer en los drenes todavía, ¿no? Creo que la sobreexplotación de los acuíferos también tenemos que ponerle mucho ojo, y buscar, desde luego, que la medición sea, si queremos la equidad, que también alguien lo comentaba, panelista Manuel, para ser equitativos tenemos que buscar la medición en parcela en los volúmenes de agua entregados. No sé, con esto doy parte a los comentarios de ustedes y estoy dispuesto a alguna pregunta a contestarla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Fernando. Creo que tanto el don Aurelio y don Fernando pues tienen muy claro, son o han sido presidentes de módulos de riego, y como vean pues hay capacidad, hay conocimiento de los problemas actuales que tienen los módulos de riego, ¿no? Creo que también es interesante ahora tener el comentario del ingeniero Alfredo Araujo Beltrán. Él fue también protagonista, sobre todo le tocó de cerca la transferencia en varios sitios de riego, que estuvo tanto de bombeo ya en el 66 y como... Ahí estamos. Así, adelante, bienvenido, ingeniero, un gusto. Ajá. Muchas gracias, doctor Waldo Ojeda, muchas gracias al COMEI por invitarnos y por tener el agrado y el placer de estar con ustedes compartiendo esta gran experiencia de la transferencia de distritos de riego. Qué gusto escuchar a gente tan conocedor en el tema y ver a unos grandes amigos ahí en pantalla también. Voy a hacer algunos comentarios y reflexiones en torno a esto. Recuerdo que en el 91, 92, cuando estábamos promoviendo la transferencia, yo estaba ahí en el canal Humaya y teníamos como reflexión, los maíces de riego daban de 5 a 7 toneladas por hectárea. Hoy dan en promedio 12 o de 10 a 15 toneladas. Es muy interesante esta reflexión porque cuando vemos los índices de productividad del agua, cómo se han elevado, y vemos cómo los rendimientos se han disparado, pero habría que hacer aquí el análisis. ¿Qué tanto hemos mejorado mucho en los rendimientos? ¿Qué tanto hemos mejorado en el manejo del agua? Cierto es que en esas fechas se daban de 5 hasta 7 riegos. Hoy se dan de 3 a 4 riegos en promedio ahí en esa zona. Y cuando los agricultores aceptaron, como lo decía el ingeniero Contijoch, de manera casi forzada, o cuando las primeras directivas fueron casi por dedazo, lo dijo él, o fueron así muy consensuadas. Hoy en día, la democratización de esas organizaciones ha llevado a que hay grupos muy interesados ahora en dirigir las asociaciones civiles y la sociedad de responsabilidad limitada, de tal suerte que se practican ejercicios de campaña muy interesantes, ¿no? Pero ¿qué hemos aprendido en esto? Hemos aprendido que hemos pasado ya algunas temporadas de sequía. Hemos aprendido con los usuarios que yo estaba ahí con Aurelio Lugo en Angostura, en una discusión decía, ¿para qué rescatas agua? Le decía yo a Aurelio, no la desperdiciamos si no será necesario rescatarla. Sin embargo, ellos nos han demostrado que a través de una serie de rescates en drenes, logran recircular el agua y hacer buen uso de ella, ¿no?
En el distrito de riego en Culiacán en esos años se integró el banco de agua, de tal manera que un buen número de pozos y rescates se operan ahora de forma colectiva y la aprovechan todos los usuarios, aún donde no hay pozos de agua. Hemos aprendido que los módulos tienen un gran inventario de maquinaria para su conservación y mantenimiento. La toma de decisiones ya ahora se toma en asambleas, se hace en asambleas, y en muchos casos se ha reducido la presión social cuando hay un buen liderazgo como el de Aurelio, como el de Velázquez. Sin embargo, cuando no tenemos un buen liderazgo o una buena planeación, podemos caer en conflictos como el caso de Chihuahua u otros, que en el caso de Sinaloa ya se tiene la experiencia de haber administrado la Conagua y retomado 3 módulos de riego, el Taxtes, el Sebelvampo y el 74-1 de Angostura por un año. También hemos aprendido que esos buenos líderes nos permiten hacer alianzas con los municipios, con los estados y con la federación en casos que mencionaba Velázquez, como las inundaciones, como los accesos a algunos predios o carreteras donde se hacen coinversiones de los 3 niveles de gobierno. En problemas yo observaría, y algunos ya comentaron, tenemos, por ejemplo, el que hayamos abandonado la ingeniería de riego y drenaje. Ahí teníamos laboratorio de suelos para análisis de salinidad, fertilidad. Teníamos técnicos para la tecnificación del riego, por supuesto, para analizar salinidad de suelos, medir el agua. Era una asistencia técnica que debería rescatarse. En la mayoría, en los distritos de riego que colindan con las grandes urbes, hay un cambio de uso del suelo desenfrenado. Hay mucho suelo agrícola que ha pasado a ser urbano, y esto con una lamentable deficiencia porque esos suelos tienen construida infraestructura hidroagrícola para producir alimentos y no hemos sabido regular el cambiar ese uso, detener ese uso del suelo de manera muy fuerte, porque hay distritos que tienen la opción de que el crecimiento urbano se vaya hacia áreas de temporal y no hacia áreas de riego. También hemos aprendido que si bien es cierto que los programas como el PRODEP, Alianza para el Campo, el RIGRAP, entre otros, han traído mejoras muy importantes para el manejo del agua. Sin embargo, siento que hay una deficiencia en las asociaciones civiles al no ser constantes, muchos de ellos, en la permanencia de sus técnicos calificados. Con el cambio de directiva, como lo decía el doctor Palacios, a veces se van buenos elementos técnicos. Y ahí la recomendación o requerimos la vinculación con universidades, centros de investigación, ONGs, para estar más alertas técnicamente en la mejora y manejo del agua. Y tenemos casos muy notables. Por ejemplo, en Culiacán hay canales que van paralelos, y en Angostura que van paralelos al río. Son muy permeables y a la fecha no se han revestido. Y sin embargo, tenemos otras obras que quizás no requirieran revestimiento y lo han hecho a lo mejor por una mala decisión técnica. También lo mencionó muy bien Aurelio. Hay distritos en el país que son autosuficientes o que son de una agricultura empresarial, donde hay cultivos de exportación y los rendimientos son muy elevados y el manejo es bueno. Pero también es cierto que hay distritos que apenas son de autosuficiencia o donde la tenencia o los cultivos son de menor rentabilidad. Entonces requeriríamos hacer un mapeo para tener tratamientos diferentes y aspirar a condiciones diferentes. Uno de los retos, por ejemplo, es que aprovechando la organización de la Asociación Civil de los usuarios, pudiéramos aspirar a otra prestación de servicios como es el financiamiento, la comercialización, los créditos. Hay un ejercicio que mencionó Aurelio. Quisimos modernizar el módulo de riego 5.2 con una inversión enorme. Hablábamos de créditos de la banca internacional. El ingeniero Manuel Contijoche en ese tiempo nos visitó
nos visitó como representante del Banco Mundial, tengo la impresión. Y bueno, no aspiramos porque la capacidad financiera o el análisis no nos dio para eso, pero ese reto ahí está. Si nosotros damos ese paso, en el caso concreto de Lumaya, resolvemos problemas de conducción y de conflictos y de eficiencia del agua, pero necesitamos dar ese paso. En los distritos de riego costeros, que es el caso de Sinaloa y muchos distritos del país, tenemos áreas de oportunidad. Si nosotros entubáramos y mejoráramos la eficiencia a gran escala, tenemos una inmensidad de tierra costera que puede ser aprovechable para el crecimiento de la frontera agrícola. También aprovechando las SRL, pudiéramos quitar algunos tapones en la descarga de los drenes a las bahías y recuperar un buen número de hectáreas en las zonas costeras, aprovechando una mayor eficiencia. Además, hay que reconocer que todos los distritos de Sinaloa y de la costa, el crecimiento urbano ha reducido mucho el uso del suelo agrícola. Entonces, tenemos capacidad para dar ese paso, tendríamos que analizarlo y observar eso. En el aspecto ambiental, es cierto que los distritos de riego y la infraestructura de drenaje recibe descargas de las comunidades de las ciudades. Y entonces, ahí hemos perdido la gobernanza, yo creo, entre gobierno y estamos descuidando esa parte. Hay muchas descargas de industrias, de ciudades, a infraestructura hidroagrícola. Y hay plantas de tratamiento también en grandes ciudades que descargan un agua que puede ser utilizada en la agricultura y es donde hablo yo de áreas de oportunidad para crecer en esas zonas costeras. Alguien mencionó el distrito de riego 066 en 1995-97. Logramos el equilibrio del acuífero. Yo decía en algunos foros, ¿por qué fue posible lograr el equilibrio del acuífero de Santo Domingo y por qué no podemos regular y equilibrar otros acuíferos? Entonces, hay avances cuando hacemos alianzas con los productores y las tomas de decisiones son bien enfocadas y bien planeadas. Tenemos la posibilidad de crecer en buenos niveles. Un reto más que hay en las asociaciones civiles, en los distritos de riego, es los derechos de vía. Los derechos de vía, las zonas de protección de canales, ha sido altamente invadida y tenemos riesgos a veces de inundaciones porque hay habitaciones cerca de los drenes, en áreas no adecuadas, o los derechos de vía han sido invadidos. Y en el aspecto ambiental, finalmente, hay un ejemplo en Culiacán de fábricas de agua, en Sinaloa, fábricas de agua Centro Sinaloa, que ha hecho obras de restauración y de mejora en la cuenca alta, que es donde se genera la captación para las grandes presas. Los usuarios organizados han cooperado para esa organización que hace reforestación y conservación de suelo y agua, evitando asolve y generando condiciones más amigables en la cuenca alta. Esto, los usuarios lo pudieran llevar a los grandes consejos de cuenca y gestionar. Si bien es cierto que a veces dicen no es la responsabilidad del usuario del distrito de riego la cuenca alta, pero también es el beneficiario y es el afectado en caso de que nuestras obras se sigan asolvando a gran velocidad o la cuenca esté dañada y cada vez genere menos aportaciones. Muchas gracias, un saludo y estamos a sus órdenes. Pues muchas gracias.